Damas y caballeros, público en general, tenemos conferencia Levens junto a la doctora Karen Jocelyn Corona Benítez, internista egresada del Hospital Juárez de México, alta especialidad en medicina del dolor y paliativa por el Instituto Nacional de Cancerología, miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, líder operativo del programa Contigo Ahora de Cuidados Paliativos de AXA Queralty, México, diplomado en demencias por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, diplomado en comunicación asertiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema acompañamiento en el final de la vida, comunicación y humanización del cuidado. Vamos a anclarle en este momento a la doctora Karen Jocelyn Corona Benítez para que empiece su ponencia magistral. Vamos a anclar. Van a esperarme un momentito, por favor. Doctora, bienvenida. ¿Puede prender su micrófono? Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias. Un gusto, bienvenida. Le voy a dejar compartir pantalla. Puede iniciar su ponencia magistral en este momento. Muchas gracias, claro que sí. Ahí me pueden ver ya, ¿verdad? Correcto, podemos proseguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente agradecer la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Vamos a platicar de uno de los temas que personalmente es de los que más me apasionan. Creo que es algo que fuera del final de vida, el acompañar a un paciente que está cursando con una enfermedad severa como es cáncer o cualquier otra, es algo sumamente importante y es algo que se necesita mucho actualmente. Entonces, vamos a dar inicio al tema. El tema de hoy lo dividí en tres puntos importantes. Lo primero es hablar un poquito en general, como introducción, de cuál es el principal desafío al que nos enfrentamos como médicos, y este es saber pronosticar. Después de haber abordado este punto, vamos a conocer varios conceptos que son sumamente importantes para poder delimitar cuándo un paciente se encuentra en el final de la vida y a partir de ahí establecer modelos de atención para este periodo de final de vida. Posteriormente, vamos a enfocarnos en abordar cuáles son los principales síntomas y los principales signos del proceso final, y vamos a concluir con el cuidado integral que se le debe dar a un paciente cuando está enfrentando el final de la vida. Aquí voy a hablar de un modelo en general, que es el modelo Prepared, pero también quise hacerles una guía breve y creo que muy importante de cómo hacer el abordaje en comunicación, basándonos en la compasión, cuáles son los cuidados generales para el final de la vida y finalmente también un componente bien importante en esto que es la familia y la espiritualidad. Entonces, pues vamos a dar inicio, vamos a empezar con el tema de introducción, y estos puntos los quiero abrir con frases que son para mí muy, muy lindas. Aquí mencionamos, cuidar es más que un acto, incluye mirar atento, un oír sensible y un tocar amoroso. Entonces, quiero que empecemos recordando cuál ha sido el último paciente que abordaron, que estuvo en un final de vida, y que con ese paciente pensemos qué fue lo más complicado, abordar la parte clínica o abordar la parte humana. Fíjense qué interesante, más del 80% de los pacientes graves, más que temor a morir, lo que temen es a sufrir. Y esto es algo que normalmente no nos detenemos a pensar como médicos. Em, un punto sumamente crucial es que la mayoría de conflictos que ocurren al final de la vida están relacionadas con la comunicación que establece el médico con sus pacientes y con las familias. Y otro punto aquí bien interesante es que en el último mes de vida, el gasto promedio en general ronda aproximadamente de 400 mil, bueno, ahí lo puse en la moneda de mi país, 1,000 pesos, pero ¿cuánto realmente de este gasto contribuye a el bienestar del paciente? Hablando desde una calidad humana. Y entonces ya les decía que el principal desafío como médicos está en la predicción.
Si lográramos predecir de forma real que un paciente se encuentra en una etapa terminal o en un estado de final de vida, esto ayudaría muchísimo a los pacientes y a sus familias para poder clarificar cuáles deben ser los objetivos de su atención, para que ellos también puedan tomar decisiones de una forma adecuada para lo que ellos desean. Esto ayudaría también a evitar pruebas que en muchas ocasiones en este periodo son innecesarias y tratamientos agresivos. Pero además nos ayudaría a algo que creo que es lo más importante, que es poderles garantizar a los pacientes una atención que vaya acorde a los objetivos que tienen como familia y de forma personal, y también que con esto se logre resolver pendientes y algo bien importante, tener acceso a una muerte digna. Y entonces ahora sí, vamos a conocer estos tres conceptos que muchas veces se confunden. No es lo mismo hablar de un final de vida que hablar de un proceso de agonía y que hablar de una enfermedad terminal. Y normalmente tendemos a confundirlo. La enfermedad terminal va a ser aquella enfermedad que está en un proceso muy avanzado, es decir, por ejemplo, hablando de cáncer, pues aquellas enfermedades que ya están con metástasis, que están en un periodo progresivo y que ya son incurables, es decir, que ya no van a responder a tratamientos curativos. Esto tiene un pronóstico de vida limitado, que a su vez conlleva un gran sufrimiento tanto físico como psicológico para el paciente y para su familia. Entonces, entendemos este periodo, si bien las guías todavía no se ponen de acuerdo en el tiempo establecido, hoy por hoy les puedo decir que estamos hablando de un periodo aproximado de un año de vida. ¿Por qué? Porque en este año todavía se puede hacer varias cosas para lograr que el paciente esté con una mejor calidad de vida. A diferencia, por ejemplo, de hablar de un final de vida, que es como tal ya un periodo bien delimitado previo a la muerte natural, y esto es por un proceso que ya difícilmente se puede detener a través del tratamiento médico. Operativamente, y las guías establecen actualmente que este periodo ronda aproximadamente en 6 meses. Y esto, a su vez, es completamente diferente al proceso de agonía. La agonía como tal está enfocada en hablar de los generalmente 3 días previos a la muerte inminente. Es decir, es aquel periodo en donde el paciente ya se encuentra en las últimas horas o en los últimos días de vida. Aquí vamos a encontrar un cambio abrupto de las funciones fisiológicas del paciente y cambios completos en su fisionomía que ahorita les voy a comentar un poquito más. No sé si quedó claro, si hay alguna duda, alguna situación, me pueden interrumpir sin mayor problema. Bien, ahora ya teniendo como estos conceptos bien delimitados, me gustaría que revisáramos esta gráfica que les preparé de la expectativa en general de vida. Platicábamos entonces que una enfermedad terminal ronda aproximadamente en el último año de vida. A diferencia, por ejemplo, de un final de vida donde estamos hablando de meses y un periodo de agonía en donde estamos hablando de días. En cada uno de estos cambios debe haber una transición en los cuidados que se le brindan a los pacientes, porque no es lo mismo un paciente que todavía va a vivir un tiempo considerable y muchas veces con efectos secundarios del tratamiento médico y efectos propios de la enfermedad, a un paciente que se encuentra ya en sus últimas horas. Entonces, como médicos, es sumamente importante que podamos identificar y diferenciar estos puntos críticos para poder entonces darle los cuidados adecuados a estos pacientes. Y fíjense muy bien, es aquí importante diferenciar dos puntos. ¿Cuándo es probable que un paciente muera a mediano plazo? Es decir, en los próximos 12 meses, ya hablábamos de una enfermedad terminal, pero que en estos meses los episodios de deterioro clínico agudo todavía pueden ser resueltos. A diferencia, por ejemplo, de cuando un paciente ya se espera que el fallecimiento ocurra a corto plazo, es decir, en cuestión de semanas o días, y donde el deterioro clínico ya va a ser irreversible de estos pacientes. Y entonces aquí les muestro una gráfica que es muy común en los cuidados paliativos, que es
cómo es que ocurre la trayectoria de las diferentes enfermedades. En general, puede ocurrir de tres formas. Eh, la primera, en donde es una caída abrupta, es decir, aquellas enfermedades, por ejemplo, el cáncer, en donde digamos que el paciente está bien y de repente viene como ya un cambio importante en su funcionalidad. A diferencia, por ejemplo, de aquellas en donde hay insuficiencias orgánicas, comúnmente neumopatías, cardiopatías, en donde los pacientes están cursando de forma continua con estas agudizaciones constantes, llámese infecciones, llámese trombosis, llámese eh, descontrol sintomático, disnea, me explico, cualquier síntoma que en general aquí es donde los pacientes cada vez van llegando al hospital por alguna situación de emergencia. Pero fíjense cómo después de cada agudización, el estado basal nunca regresa al punto original. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí los pacientes cada vez van a tener un mayor deterioro funcional y con eso una pérdida de reserva fisiológica, una pérdida de reserva energética y pues mayor fragilidad, hasta que finalmente esto les condiciona un final de vida y un fallecimiento. Y tenemos otro tipo de trayectoria, que es aquellas enfermedades que ocurren por envejecimiento o por degeneración. Aquí, ¿cuáles son las más importantes? Principalmente aquellas enfermedades neurológicas, demencia, ELA, esclerosis múltiple, en donde el deterioro va a ser gradual, pero generalmente va a ir de forma muy, muy lenta y es algo muy común. Por ejemplo, pacientes con demencia tienden a tener una esperanza de vida larga, pero con un deterioro muy, muy importante. Y entonces sí, enfermedad terminal, final de vida, 6 meses, y la muerte activa o agonía, que es ya en los últimos días de la vida. Ahora, ya bien ubicado esto, podemos entonces entender por qué el modelo integral de atención al final de la vida ha cambiado, que es este que muestro aquí abajo. Anteriormente se creía que este tipo de atención debía darse cuando ya no había nada más que hacer, que es algo, una frase muy comúnmente usada en medicina, que es cuando ya no estamos con un beneficio en realidad de un tratamiento dirigido. Y aquí es donde entraban los cuidados paliativos, que normalmente pues es la especialidad que se encarga de forma especializada, valga la redundancia, de atender estos cuidados. Actualmente esto ya cambió. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y las guías internacionales es que el tratamiento específico de atención para mejorar la calidad de vida debe estar dado desde que tenemos el diagnóstico de una enfermedad terminal o de una enfermedad potencialmente mortal. Va a ocurrir que al principio, cuando se realiza el diagnóstico, la necesidad de cuidados es muy poca, pero conforme la enfermedad va avanzando, cada vez se van a requerir más cuidados. Y aquí es algo bien importante que la atención de esto no termina con el fallecimiento del paciente, se extiende incluso para atender el proceso de duelo de la familia. Ahora sí, vamos a hablar de cuáles son los signos y los síntomas más importantes a destacar en el proceso final. Les pongo aquí, les comparto una frase de la doctora que inició con los cuidados paliativos, que es Cicely Saunders, y es de las frases más comunes de ella y quisiera que la pudieran escuchar. Usted importa por lo que es, importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que tenga una muerte de forma pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con la mayor dignidad posible. Y bien, entonces, ¿cuáles son esos síntomas y signos que podemos empezar a identificar cuando un paciente se está acercando a esta etapa? Les pongo esta imagen porque en realidad los síntomas son apenas la puntita del iceberg de todo lo que está ocurriendo por atrás, ¿no? De todo lo que está avanzando la enfermedad. Y fíjense que actualmente se conoce que en el final de la vida un paciente puede tener en promedio de 10 a 12 síntomas simultáneos. Algo bien importante aquí y de las cosas más relevantes es que lo
más característico es que vamos a empezar a identificar un agotamiento funcional. Es decir, el paciente que normalmente podía hacer actividades cotidianas cada vez va a estar más cansado, cada vez va a tener más dificultad para caminar, cada vez va a tener mayor dificultad para hacer sus actividades diarias. Y es por eso que normalmente para poder identificar esto, nos guiamos mucho de escalas pronósticas o escalas funcionales que seguramente conocen, como el Karnofsky, como el ECOG, como el Bartel, como el Lawton y Brody, que en general todas estas escalas lo que hacen es decirnos qué capacidad tiene el paciente para valerse por sí mismo. Si empezamos a notar que hay un deterioro importante, quiere decir que, que algo le está ocurriendo al paciente que está afectando su funcionalidad y que a su vez nos está deteriorando en generar la reserva. Eh, un punto que quisiera resaltar es que en esta etapa es muy frecuente que el paciente no cuente todos sus síntomas. Entonces, algo que debemos tener muy presente como médicos es el interrogatorio. Poder determinar o poder hacer una interrogación tan precisa que el paciente realmente nos pueda compartir todo lo que está ocurriendo. Ahorita en la próxima diapositiva les voy a poner ya puntualmente cuáles son los síntomas que debemos abordar de forma dirigida. Em, Importantísimo con estos pacientes tener tiempo de calidad. Ahorita lo vamos a abordar también más en la parte de comunicación, pero si no ponemos toda esta atención al momento de tener la consulta con el paciente, podemos dejar pasar muchos signos que nos pueden estar hablando de que el paciente está ya en una situación terminal. Em, Súper importante, los síntomas de final de la vida son muy similares, tenga la enfermedad que tenga, llámese cáncer, llámese neumopatías, llámese demencia, tienden a haber como ciertas similitudes, pero lo más característico, ya les decía, pues es la funcionalidad. Con esto, en cuidados paliativos, el doctor Bruera, que es uno de los más grandes exponentes de esta área, realizó una escala que se llama escala de Edmonton, o mejor conocida como ESAS. Y entonces puso todos los síntomas que son los más comunes que puede presentar el paciente, y además de ser los más comunes, son los que más afectan su calidad de vida. Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante interrogar de forma dirigida estos síntomas y no solamente interrogarlos, sino que también poder evaluar en qué intensidad se están presentando. El más característico y el más importante es dolor, y dolor en cualquier parte del cuerpo. Normalmente el dolor, por ejemplo, principalmente en pacientes oncológicos, suele estar en un nivel descontrolado. ¿Por qué? Pues por la falta muchas veces de conocimiento en el uso de opioides, en el manejo correcto del dolor. Otro punto y otro de los principales síntomas es la fatiga o cansancio o este agotamiento persistente. El paciente que se está acercando al final de vida suele dormir más, suele caminar menos, suele ir perdiendo la funcionalidad, incluso, por ejemplo, dejan de ser personas activas y se encuentran en una edad en donde en donde podían realizar más actividades. Otro punto importante es la disnea. La disnea también es uno de los síntomas que debemos interrogar de forma dirigida, porque también de igual forma puede estar presente en muchas enfermedades. Y aquí recordemos que la disnea no es algo, no es un signo, o sea, no tiene nada que ver con en cuánto está saturando mi paciente. La disnea tiene más que ver con la percepción que tiene el paciente de falta de aire. Y es importante hacer también una diferencia al respecto. Ocurre mucho en pacientes oncológicos en donde sus familiares dicen, no es que satura bien y el pobre paciente está sufriendo, muchas veces lo asocian con ansiedad, pero si no interrogamos más a fondo, perdemos de vista que muchas veces se trata de una disnea. Otros no menos importantes son náusea, somnolencia, apetito. Aquí me faltó ponerles insomnio y súper importantes también
afectación del estado de ánimo. Es muy importante en estos pacientes interrogar de forma dirigida si hay tristeza, si hay angustia. Obviamente los pacientes, aunque no lo expresen, saben que hay cambios en su organismo y eso les genera mucha angustia o les genera también muchas veces el estar como aislarse. Entonces es importante que podamos preguntar al respecto. Y otros que como tal ya son signos es la presencia de úlceras. Cuando un paciente tiene úlceras por presión, pues ya definitivamente nos habla que su funcionalidad está mucho más limitada. Por ejemplo, hablamos de un Karnofsky del 40, 30, 20%. Pues evidentemente que se está acercando a la parte final. Pérdida de peso y edema. El edema es en general un signo que les genera angustia, aunque per se, pues no es algo que les genere algún malestar propio, es más la angustia de verlo. Y aquí la puntuación es súper importante, pues ya sabemos, ¿no? El máximo síntoma, el paciente nos lo puntuaría en 10 y el menor síntoma en 0. Teniendo bien identificados estos síntomas, pues va a ser muy sencillo o más fácil poder dar un tratamiento dirigido para esto que esté presentando. Y ahora sí vamos a la parte central o a una de de los puntos cruciales de esta plática, que es el cuidado integral que se debe dar a un paciente al final de la vida. Dice el doctor Matías Nahún, que es un médico de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, que el final de la vida es un momento sagrado y más que medicina se requiere humanidad. ¿Cuál es la principal limitante que tenemos para abordar a estos pacientes? Nuestro desconocimiento médico. Normalmente en las escuelas de medicina nos forman para hacer que el paciente sobreviva a costa de lo que sea y pocas veces en realidad se enfocan en enseñarnos cómo comunicar una mala noticia, en enseñarnos cómo contener emociones que ocurren secundarias a una mala noticia. Dice el maestro Rui Pérez Tamayo, un médico mexicano, que normalmente cuando un paciente nos busca, no nos busca para que le tratemos su enfermedad, nos busca para que le tratemos su padecimiento. Y el padecimiento implica no solo la parte física o el malestar que está teniendo, sino también los cambios familiares, los cambios funcionales, los cambios de su trabajo, los cambios funcionales, ¿no? Entonces, es importante tomar siempre en cuenta todas estas esferas. La conversación sobre dejar de tratar activamente una enfermedad es difícil como médicos. Ahorita les voy a presentar una diapositiva donde vemos todas las barreras que se tienen como médicos y cómo abordarlas. Pero si no lo hacemos, pues el paciente va a seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces en esta esperanza de querer sobrevivir se va a agarrar pues a las noticias buenas que les brindemos como médicos. Y si esto ocurre, pues lo que pasa es que el paciente se sigue sometiendo a tratamientos activos, a tratamientos invasivos, y en lugar de tener un final con calidad, pues se enfrenta a toda esta invasión que en realidad pues muchas veces ya no aporta mayor beneficio. Bien, les platicaba que el abordaje de malas noticias en general tiene varias mnemotecnias y en general se basa en 5 puntos en particular. Muy comúnmente conocidos, el Spikes, el Bookman, que son los que más utilizamos para poder comunicar una mala noticia. Pero en específico, estas conversaciones de final de vida lo podemos identificar con esta mnemotecnia que se llama Prepared. Lo primero y lo que representa la P es preparar la discusión. ¿Qué es importante cuando voy a abordar o voy a comunicar una situación de deterioro o de final de vida o de agonía en un paciente? Lo primero y lo más importante es que tengamos toda la información médica con nosotros. No se vale llegar y dar noticias que no tienen fundamentos, no se vale llegar si desconocemos el caso per se, ¿no? Em, una vez identificado todo lo que implica o todo lo que tiene el caso clínico en particular que vamos a abordar, también es muy importante que podamos saber
qué opciones terapéuticas hay. Em, por ejemplo, aquí algo importante y más en esta plática que va dirigida pues a la parte de oncología, algo importante es que muchas veces hay tratamientos que pueden prolongar la supervivencia, pero no prolongan la calidad de vida. Y otras, por el contrario, hay tratamientos oncológicos que sí mejoran la calidad de vida. Entonces, es bien importante que tengamos plena claridad de cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de cualquier tipo de tratamiento. Si como médico yo tengo claridad en eso, puedo compartir la información de forma adecuada a mi paciente. Otro punto importante para preparar esta discusión es que podamos garantizar un espacio privado y tiempo de calidad. No se vale estar en un pasillo, no se vale estar con interrupciones constantes. Es un momento que para el paciente y para la familia es de suma importancia. Si estás en una situación así, en un pasillo, en una cuestión donde tienes pues muchas urgencias y demás, lo conveniente es ni siquiera entrar en estas conversaciones porque no va a fluir y al contrario puedes dejar incluso peor a la familia y al paciente. En prepararte mentalmente, esto también es bien importante. Al momento de enfrentar estas situaciones, también puede implicar cuestiones emocionales para nosotros. Finalmente somos personas. Entonces, es importante que también estemos al 100 en ese momento y que podamos identificar cómo nos vamos sintiendo. Si en ese momento también emocionalmente tú no estás bien, es complejo que puedas abordar una situación así. Em, y por último, importante evaluar qué disposición tiene el paciente y la familia para hablar del tema. Una cosa que ocurre muy comúnmente en paliativos es que normalmente hacemos algo que se llama escucha activa, que es estar totalmente escuchando en realidad lo que el paciente te está diciendo. Y en cuanto habla acerca del deterioro o de muerte o hace referencia a partir de ahí agarramos el tema y podemos entrar a hablar al respecto. Eh, el siguiente punto es relacionarte adecuadamente con la persona. ¿Qué quiere decir? Tenemos que generar un ambiente de confianza con el paciente. La empatía y la compasión y la atención son imprescindibles para abordar estos casos, porque pues definitivamente conlleva, les decía, mucho impacto emocional. Importante también saber en qué contexto cultural y en qué contexto en general está el paciente y la familia. El nivel sociocultural importa para saber también pues cómo expresarnos de la mejor forma para que el paciente nos pueda comprender. El lenguaje corporal también es súper importante. Mm, no sé si hayan escuchado, seguramente sí, que el lenguaje no verbal representa el 80% de la comunicación. Y esto tiene todo que ver muchas veces, em, habla más, por ejemplo, tu expresión facial, habla más tu nerviosismo que lo que le estás comunicando al paciente. Entonces, siempre es importante autoobservarse para que puedas transmitirle la confianza necesaria al paciente. Y lo último, ya les platicaba hace rato, la escucha activa, que es estar al 100 en ese momento. Ahora bien, explorar las prioridades del paciente. Aquí es importante que podamos aclarar la comprensión sobre la situación y qué tanto quiere conocer el paciente. Hay ocasiones en donde los pacientes en realidad no quieren saber que se están muriendo y es válido y está bien. Aquí, en estas situaciones, lo conveniente es preguntarle, ¿quieres que te comparta toda la información o prefieres que se lo diga a tu familia? Muchos pacientes dicen, no, a mí no me diga nada, todo háblelo con ellos, y muchos otros, sí, yo quiero saber todo. Entonces, eso es bien importante. Y al final, tener muy claro y resumir como todos estos puntos para poder entrar ya a dar la información. Em, Importante aquí es solicitar permiso para hablar y qué esperar, ¿no? Adaptar el ritmo y la presentación de la información a la situación que tiene el paciente y su pronóstico, explicar las limitaciones del pronóstico y ofrecer recomendaciones para la atención médica.
Bien, aquí a qué vamos. Ya tenemos, hace ratito platicábamos que es diferente una enfermedad terminal a un final de vida, a un proceso de agonía. Muchas veces en este desconocimiento médico que tenemos del abordaje, lo que queremos transmitir de cierta forma es decirle al paciente, pues es que ya no hay más tratamiento médico y vas a fallecer. Pero puede ocurrir que ese vas a fallecer no sea tan relevante cuando estás en una enfermedad terminal y que ahí lo relevante es, va a haber cambios y nos estamos quedando muy limitados con el tratamiento curativo. Me explico que es diferente a te vas a morir. Ujú. Entonces es importante ir por etapas y saber en qué situaciones que se está encontrando el paciente en ese momento. El siguiente punto, y creo que aquí es de los más importantes y los que más calidad aportan en estos momentos, es reconocer las emociones que tiene el paciente. Ya les decía hace un momento, el lenguaje no verbal habla muchas veces más que cualquier otra cosa. Entonces, poder observarlo, poder identificar cuáles son sus miedos, cuáles son sus inquietudes, escucharlo, nos va a aportar mucha más información y preguntar todavía más. Entonces, eso es súper importante para poder identificar qué emociones está teniendo. Después aquí viene responder a las emociones que presenta el paciente y la familia. Esto es sumamente común. Como médicos nunca nos enseñan a qué hacer cuando hay silencio, qué hacer cuando el paciente llora, qué hacer cuando el paciente se enoja. Y ocurre que muchas veces nos enganchamos. Por ejemplo, si un paciente se enoja, a veces como que también nos ponemos tensos como médicos, ¿no? Si un paciente llora, en automático lo que hacemos es le extendemos un pañuelo para que deje de llorar. Y no, la realidad es que aquí hay que permitir que las emociones se expresen. ¿Qué actitud debemos de tomar? Ninguna. Es escucha activa, es estar tranquilos, es darle oportunidad a que saque todo lo que está sintiendo, ¿no? Y otro punto importante, ya les decía, reconocer tus propias emociones. Para poder hacer ya un abordaje pues más de mayor calidad, es importante que nosotros también estemos tranquilos y a su vez esa tranquilidad la vamos a lograr transmitir al paciente. El siguiente punto también es súper importante. Yo creo que el A y la R son los más importantes, que son las emociones y fomentar una crianza realista. Es aquí primordial no dar información falsa. A veces por esta situación en donde quiero proteger al paciente o quiero que no sufra o siento feo, no damos la información clara y damos una falsa esperanza de, bueno, pero vamos a probar esto, vamos a probar el otro. Y eso no nos permite que el paciente ubique la situación que está viviendo. Entonces es importante ser honesto sin ser brusco. Em, Aquí, ya les decía, tener muy, muy bien delimitado cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos. Algo que creo que es de suma importancia es el trabajo en equipo por parte de los médicos. Si nosotros aprendemos a trabajar en equipo, podemos darle una mejor calidad de vida al paciente. ¿Por qué? Porque el oncólogo médico, por ejemplo, sabe unas cosas, el oncólogo quirúrgico sabe otras cosas, el internista otras cosas, el paliativista otras cosas. Entonces, si unimos todo ese conocimiento, créanme que quien va a salir favorecido es el paciente. Entonces, hay que bajar de pronto también nuestro ego y poder determinar qué es lo mejor para él. Y finalmente explorar si tiene algún deseo en particular o qué emoción le generó con lo que platicamos. Em, una vez que abordamos todo esto, es importante también decirle al paciente si tiene alguna pregunta. Y aquí es muy frecuente que tengamos que repetir la información. En el proceso de duelo, que es cuando hay un cambio o una situación que no esperamos, ocurre algo que se llama negación. Y a veces es como, no, pues a mí no me dijeron nada de eso, a mí nadie me mencionó que las cosas iban mal. Y la realidad es que a veces también se bloquean y viene esta negación y entonces no comprenden del todo la información. Entonces también es importante tener la calma
para repetir la información a veces de otra forma. Comprobar si realmente comprendió la información y eh, aquí esto también es muy importante. Si como médicos no conocemos la respuesta a las preguntas, es importante reconocer la importancia de la pregunta y también reconocer la incertidumbre. Aquí una pregunta sumamente frecuente es ¿cuánto tiempo me queda? ¿No? Y en realidad, seamos honestos, la predicción es de las cosas más complejas en medicina. Entonces, poder darle tiempo al paciente es difícil. Algo que va atrás de esta pregunta del cuánto tiempo me queda es la realidad. eh, el paciente quiere saber cómo qué hacer con ese tiempo. Entonces, aquí lo recomendable es, si nos enfrentamos a esa pregunta, devolverla con una pregunta de por qué sería importante conocer el tiempo para ti. Y ahí viene. No, pues para dejar todos mis documentos en orden, porque quiero ir a un viaje, porque mi hija se va a casar, ¿me explico? Entonces, eso es importante también tenerlo muy identificado. Y finalmente, registrar toda la información. Eh, Comprobar y compartir la información con todo el equipo médico. Ya les decía, el trabajo en equipo aquí es crucial y tener un plan de acción para darle un tratamiento adecuado al paciente para mejorar su calidad de vida. Entonces, si tuviera que resumir esta plática en alguna diapositiva, yo diría que es esta, ¿no? Dedica más tiempo a escuchar que a hablar y eso en automático va a favorecer al paciente. En estas situaciones, ellos necesitan más expresar que escuchar consejos. Entonces, no necesitamos decir nada, es solamente mantener una escucha activa. Otro punto importante y otro tip para la comunicación es siempre que estamos abordando una situación así, sentarnos a la misma altura de la persona. Si estamos de pie, igual. Si está sentada, sentarnos para poder vernos a los ojos. Y si es un paciente que está en cama, sentarnos en la cama, pedir autorización, por supuesto, y podernos ver de frente. Eso es algo que mejora la confianza en el paciente y nos brinda también a nosotros más herramientas para poder afrontarlo. Utilizar preguntas abiertas, como la que les platicaba hace rato, de por qué es importante saber cuánto tiempo. Am, Esto es importantísimo, avisar antes de dar malas noticias. A veces no es el momento adecuado para el paciente, entonces siempre es importante, por ejemplo, decir, cuando vamos a entrar a un tema así, pues las cosas no van bien, hay que comunicar algunos puntos importantes y en automático también nuestra expresión facial se va a ver y el paciente lo comprende y te pone la atención. Si tu paciente en ese momento está en descontrol de síntomas, es decir, si tu paciente está con un dolor muy fuerte, está con una disnea severa, está muy ansioso, créeme, no es el momento para dar una mala noticia. ¿Por qué? Porque no te va a hacer caso, porque está sufriendo, le está doliendo, se está ahogando. ¿Me explico? Entonces, primero, en estas situaciones, controlamos síntomas y después abordamos este avance o estas malas noticias. Evitar la jerga. Para estas situaciones es mucho mejor ser concretos. No necesitamos llenarlos de palabrerías, es tal cual lo que está ocurriendo y ellos lo van a comprender mejor. El silencio muchas veces es útil porque el silencio permite que ellos se expresen. Algo que pasa muy frecuentemente también es que eh, cuando entramos a una mala noticia, el paciente muchas veces quiere llorar o la familia quiere llorar y los que están a su alrededor tratan de contenerlo. Ya les decía, le dan el pañuelo y en automático cortan el llanto. O hablan y hablan. Entonces también hay que dar espacio, hay que pedir a las personas que den un momento para que quien sea que esté teniendo esa emoción pueda dejar fluir. Si tiene que llorar, que llore. Estamos en silencio y eso va a ayudar también a que empiece a sacar todo lo que está pues sintiendo. Permitir la expresión emocional y súper importante cuidar el lenguaje verbal y no verbal.
Entonces, ya teniendo esto muy claro, vamos a identificar cuáles son nuestros miedos como personal de salud, ¿no? Creo que de lo más importante es no saber qué responder a este tipo de preguntas, es provocarle más daño al paciente, es tener miedo de eso, de que nos hagan preguntas que no tienen una respuesta clara para nosotros, el no tener tiempo o incluso también el implicarnos emocionalmente. Eso también es algo que impacta mucho al momento de tratar estas situaciones. Em, ¿Qué otras carencias ocurren en esta situación? No saber evaluar qué sabe el paciente, no tener la formación en comunicación. Ya les decía también, no saber cómo responder a la negación, a la tristeza, al enojo, no saber abordar malas noticias y no tener apoyos ni recursos al alcance. Las creencias relacionadas es para qué hablar de esto si no hay una respuesta. El dolor emocional no es un problema médico, a mí no me importa y si no es tratable, bye. Y otra carencia es contra los miedos y temores, pues no hay solución o pensar eso en realidad. Y ahora, ¿qué ocurre con el paciente en estas situaciones? Y por qué a veces también ellos no quieren entrar a este tipo de conversaciones, porque muchas veces es confirmar el temor que ya tienen. Les decía, nadie, dicen mucho en paliativos, nadie sabe nadie desconoce que se está muriendo porque no hay nadie mejor que el paciente que es el que está sintiendo la enfermedad. Reconocerse incapaz ante estas situaciones, miedo a perder el control, miedo a presentar una crisis de pánico. ¿Cuáles son las carencias aquí? Pues la limitación o la dificultad para poder expresar sus emociones, compartir lo que están sintiendo, la dificultad para poder encontrar las palabras correctas y el miedo a que también el personal de salud pues no me genere una confianza para poder expresarme. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pueden pensar los pacientes? Pues que el equipo sanitario no está apto para tratar estas situaciones o que están demasiado ocupados para perder el tiempo. Esto es algo bien común que ocurre que normalmente los pacientes siempre dicen es que el doctor no me explica bien por qué anda corriendo. Y sí, a veces, muchas veces evadimos en este constante poder entrar y no siempre es porque no tengamos tiempo, sino también a veces es, ya les decía, por miedo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta y si no seguimos. Ahora bien, ya habiendo abordado la parte de comunicación, ¿cuáles son los cuidados físicos que debemos realizar al final de la vida? Aquí son varios en realidad y me gustaría como irles platicando de cada uno. Primero, el tema de la alimentación. Cuando un paciente, y aquí ya me voy a enfocar más en final de vida hasta la fase de agonía. El cuidado de la alimentación aquí es algo importante porque normalmente con el avance de la enfermedad el paciente va a entrar a hiporexia y finalmente anorexia, o sea, ya no va a querer comer. Y eso es algo que genera mucha angustia en la familia. Entonces, es importante también explicarle esto a la familia, entender y ser empáticos con pues, la situación, la angustia que sienten los familiares, ¿no? Muchas veces lo que nos dicen es, pero si no come se va a morir. Y aquí es importante aclararles que no, que el hecho de que se esté muriendo hace que no coma. Igual no con esas palabras, pero explicar esta situación, ¿no? Em, lo importante es que la alimentación, y más cuando ya hay un deterioro funcional cercano al final, que es un Karnofsky de 30 o un ECOG de 4, un Karnofsky de 20, es cambiar la consistencia de los alimentos. Las papillas, por ejemplo, alimentos suaves es mucho más importante. La posición siempre es súper importante. Recuerden que un paciente acostado pues tiene riesgo muy alto de broncoaspirarse, entonces eso también es importante. Hablar de directrices anticipadas, principalmente, por ejemplo, en aquellos padecimientos que implican una obstrucción de la vía gastrointestinal, ¿no? Entonces, saber si el paciente, si llegara a una situación de obstrucción generalizada, si él desearía, pues, recurrir a métodos invasivos para poder mantener la alimentación. Algo
que ocurre mucho en México y me imagino que en general en todos lados, es que normalmente asociamos la comida al amor. Siempre es nuestra forma de brindar cariño, de decirle a alguien, aquí estoy, te quiero. Entonces, también para la familia pasa eso, ¿no? Y entonces piensan que el no darle de comer, pues es algo inhumano. Entonces hay que dialogar siempre. Cuidados de la boca. Aquí en particular, mientras el paciente pueda seguirse valiendo por él mismo o esté activo, siempre hay que estar muy pendientes de su higiene personal. En un proceso ya de últimos días o de agonía, no debemos de dejar esto de lado. La boca también es importante. Hay que intentar hidratarla, la famosa gasita con agua. Nos podemos también valer de una gasita con un poquito de enjuague bucal para que también se pueda refrescar un poquito la boca. Nos podemos ayudar de un atomizador para también como que se esparce un poquito más la hidratación. Eso es importante. Detectar y examinar si tiene alguna situación agregada como cándida o alguna otra pues daño a nivel bucal, ¿no? La higiene personal siempre también hay que mantenerla, hay que irnos adaptando a los cambios del paciente. Cuando, por ejemplo, el paciente ya no camina, pero todavía puede valerse por sí mismo, buscar estas sillas especiales para que se pueda llevar a la regadera y lo podamos apoyar ahí. Cuando ya se está acercando al final de la vida, darle el baño en cama y explicarle también a la familia cómo hacerlo. El cuarto de baño es súper importante también porque el hecho de que estén en la etapa final no quiere decir que no les importe su privacidad. Entonces, la privacidad y el pudor hay que cuidarlo hasta el último día. No se vale que porque el paciente ya esté en agonía y la sábana esté, o sea, pues que esté todo descubierto. No, hay que cuidar también esa parte en ellos, ¿no? Darles como este espacio para cuando necesiten evacuar o alguna situación así. Cuidados de la piel también son súper importantes. En el final de la vida, cada vez la piel se va volviendo más frágil. Entonces, es importante usar ahí jabones muy suaves, jabones neutros, em, cremas hidratantes. La vaselina nos ayuda muchísimo. Y siempre revisar que no haya úlceras, ¿no? Cuidar, ya saben, las salientes óseas. La movilización, también eso es muy importante, enseñarle a la familia cómo mover a un paciente. Muchas veces nosotros como médicos a veces no lo hacemos tanto, pero por ejemplo ahí nuestras compañeras de enfermería o compañeros de enfermería nos pueden apoyar en esta parte. Y en el final de vida y en el proceso de agonía, algo súper importante es el entorno. Eh, es un momento en donde tenemos que tener la mayor comodidad para el paciente. Entonces, una luz adecuada, tampoco una luz completamente tenue o que no haya luz, porque pues eso también pues pone más dramático todo, ¿no? Entonces, una luz suave, un ambiente tranquilo, un ambiente limpio, eso es súper importante. Y otro punto aquí es que en estas circunstancias sí o sí hay que cuidar a la familia. La familia también tiene miedo, la familia también se puede cansar, la familia también quiere expresar la parte emocional, entonces sí es súper importante que nos enfoquemos en eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conociéndolo, y esto generalmente ocurre con el trato que vamos dando a lo largo del tiempo de la familia, sabemos cómo reacciona o qué esperar, ser honéstico y empático, y aquí algo súper importante es no juzgar. Cada familia tiene una forma de reaccionar, cada familia tiene una forma de comunicarse y es importante nunca juzgar las acciones que tengan. Créanme que en estas situaciones el colapso emocional es grande, entonces pues puede ocurrir varios puntos, ¿no? Súper importante siempre y más si es un paciente que ya viene con muchas necesidades de tiempo atrás, buscar signos de desgaste. La escala de Sarit es súper importante aplicarla y si el cuidador primario tiene desgaste, también es importante brindarle los cuidados para que él se cuide. Em, ayudarlos, irles explicando cómo va cambiando el proceso, les da mucha calma. Si la familia sabe qué esperar, sabe
qué es lo próximo que va a ocurrir, ellos en automático van a estar más tranquilos porque van a saber cómo resolver. Y aquí no hay ninguna cosa desconocida. ¿Qué es en lo que tenemos que pensar? En qué enfermedad estamos tratando y cuál es la historia natural. Al conocer la historia natural, también podemos identificar cuáles son las probables complicaciones que puede ocurrir por esa enfermedad. Por ejemplo, no sé, en un cáncer gástrico, ¿no? Puede haber sangrados, sí, sí puede haber sangrados, puede haber obstrucción, ajá, puede haber dolor. Entonces, todo eso, si lo tenemos muy bien identificado y armamos un plan terapéutico, la familia va a tener mucha más calma, va a saber qué hacer en caso de que algo así se presente y eso les va a ayudar a resolver y por lo tanto a darle mejor atención al paciente. Y súper importante es que el hecho de tratar a la familia pues es clave para poder planificar los cuidados del paciente. Fomentar las conversaciones también es de suma relevancia. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la espiritualidad. En un proceso de final de vida o en un proceso de agonía, la espiritualidad es de los puntos más importantes para el paciente. Y por espiritualidad no me refiero a ninguna religión en particular. Por espiritualidad nos referimos a esta dimensión en donde la persona se relaciona con algo que trasciende o con alguna conexión o con algo superior que le da sentido a su vida. Eh, el umbral del final de la vida, les decía, pues coloca a la persona eh, para evaluar todo lo que ha sido su vida, lo empuja muchas veces a recordar y a revisar cómo ha sido la trayectoria de su vida. Y esto también tiene que ver con la espiritualidad. Normalmente, bueno, pues esto es algo que no podemos medir y por eso muchas veces pensamos que se escapa de lo científico, pero pues finalmente tiene una importancia crucial en los pacientes, ¿no? Porque tiene que ver con la vivencia, con la experiencia y con aquello que no se puede explicar con palabras. Y entonces es imprescindible reconocer que cada persona tiene una forma única de vivir su espiritualidad, llámese religión, llámese alguna filosofía, llámese alguna situación existencial, llámese conexión con su familia, me explico. Entonces también eso es súper importante identificarlo. Ocurre y frecuentemente pasa en el final de la vida que hay algo que se llama dolor espiritual y esto va relacionado con el miedo que el paciente tiene a morir, con el miedo a dejar de existir y el miedo a que viene después, con la frustración de que no se vivieron ciertas cosas que a lo mejor él pensaba que podía pues realizar, preocupación por la familia, preocupación por las personas que deja, tristeza. Muchas veces también viene el arrepentimiento, viene la culpa y viene a veces también esta falta de sentido por la vida o por la muerte. Entonces, aquí las tres claves importantes es tener una presencia plena, tener compasión y tener la escucha activa. Una terapia que ocupamos mucho en paliativos es la terapia de la dignidad de Chochinov. Si tienen oportunidad de buscarla, es una terapia muy bonita. Concretamente lo que hace esta terapia es preguntas dirigidas a todo lo que ha sido la vida del paciente y a qué es importante para él y de qué forma quiere ser recordado. Estos ya son temas que pues, son un poquito más complejos de abordar, pero no son imposibles. Entonces también, pues eso es súper importante. Finalizo con esta diapositiva. Es una foto de una paciente muy querida para mí, ya falleció. A ella yo la conocí cuando recién había tenido una cesárea. Le diagnosticaron un cáncer de páncreas estando embarazada. Su bebé nació prematura y ella estaba con muchos síntomas y mucho dolor. De hecho, con una funcionalidad muy deteriorada. Afortunadamente el trabajo en equipo la favoreció, ayudamos a recuperar la funcionalidad, tuvo oportunidad de tener tratamiento de quimioterapia paliativa que le ayudó muchísimo, que mejoró su pronóstico, que le extendió un poquito más la supervivencia y que finalmente le permitió compartir estos momentos con su pequeña y con su esposo. Y entonces cierro con esta frase que dice, el miedo a morir se aminora cuando los últimos momentos de la persona enferma se comparten.
Paliar ese miedo no es una cualidad médica, es una cualidad humana. Por lo tanto, todos lo podemos hacer. Y es todo. No sé si Gracias tienen por su alguna. ponencia. Hasta que los participantes preparen sus preguntas, por favor, un mensaje para todos los participantes para que sigan actualizándose en conocimiento. Su mensaje, por favor. Sí, claro que sí. Pues es súper importante no olvidar esta parte humana. Creo que créanme que eso es lo que va a hacer que un paciente te identifique como bueno o mal médico. Muchas veces los pacientes no se fijan en cuánto sabemos de las guías o en cuánto sabemos de conocimientos científicos que son de suma importancia, ¿ok? No, no por ver la parte humana nos vamos a olvidar de lo otro. Es importante estarnos actualizando todo el tiempo, leyendo, de a ver qué dicen las últimas guías. Pero dentro de todo esto, también es nuestra obligación como médicos conocer de comunicación, conocer de empatía, conocer de actualizaciones médicas para poder darle al paciente los mejores tratamientos que puedan tener. Muchas gracias por su mensaje. De parte de todo el equipo técnico y talento humano que trabaja en Levens Capacitaciones, queremos agradecerle su participación en nuestro congreso y su valiosa contribución a través de su ponencia que ha sido de gran valor para todos nosotros. Le felicitan de Arroyo Acosta Emiliano, le felicita por su ponencia. Y nos dice, algunos pacientes es más psicológico porque piensan que la palabra cáncer es similar a la muerte. Nos dice Marcelo Quinquimbo. Gracias, gracias por la felicitación y gracias por la pregunta. Sí, y qué bueno que hacen esta pregunta, porque fíjense que súper importante es nunca perder de vista que lo emocional y lo físico pueden estar a la par. A veces también podemos darle mayor peso a lo emocional y decir, ay, eso es pues miedo o angustia y nos olvidamos, por ejemplo, de interrogar y muchas veces el paciente tiene un dolor que no ha sido tratado, el paciente tiene hasta síntomas que a veces no le tomamos importancia como hipo, ¿no? Y nosotros decimos hipo, ¿qué? Pero imagínate tener hipo de forma constante y en un tiempo prolongado, pues eso no es cómodo para nadie. Entonces, siempre, siempre tenemos que ir de la mano. Si hay una cuestión emocional, indagar si aparte hay algo físico que lo esté generando y al revés. Si lo físico, a su vez, nos está generando un impacto emocional importante. Si todo el tiempo estamos en ese balance, créanme que el aporte que le podemos dar a los pacientes va a ser muy grande. Muchas gracias por su respuesta. No hay más preguntas. Hasta una próxima oportunidad. Éxitos en su vida diaria, éxitos en su vida laboral. Muchas gracias por su ponencia. Gracias, gracias, hasta luego. Muchas gracias también a todos los participantes por compartir esta noche con nosotros. Veníamos escuchando el tema acompañamiento en el final de la vida, comunicación y humanización del cuidado, junto a la doctora Karen Jocelyn Corona Benítez. Muchas gracias a todos los participantes por compartir esta noche con nosotros. Vamos a seguir, cronograma día 6 del día de mañana, control de síntomas asociados, náuseas y vómitos, doctor Juan Celis. Manejo avanzado del dolor oncológico, doctora Alejandra Miranda Méndez. Y avances de terapias basadas en inhibidores de puntos de control inmunitario, PD1, PDL1 y PCTLA4. Así que mañana estamos 9 de la mañana en punto. Última ponencia, tenemos junto a la doctora René Lucía Arauz. Así que señores, les espero mañana. Estamos listos ya 9 de la mañana. Seguimos. Muchas gracias, María Cofre, a ustedes por estar acompañándonos esta noche y actualizarnos en conocimientos. Mañana les estoy esperando a las 9 de la mañana. En este momento son las 9 de la noche. Por favor, saque su horario a las personas que no son de Ecuador. Les espero 9 de la mañana. En este momento son las 9 de la noche. Por favor, saque su horario las personas que no son del Ecuador. Hora ecuatoriana, mañana 9 de la mañana. Les espero. No se olvide con estos tres grandes temas. Una bendecida noche. Muchas gracias a todos, damas y caballeros, por compartir
con nosotros estas ponencias. El día de mañana seguimos. Muchas gracias, damas, caballeros. Sta scomparendo il tanga in mezzo alle chiappe. La mia tipa chiama, pensa che ci siano altre con me nella stessa stanza, sono in ciabatte. Sto fumando ganja, vado su Marte. Hermano Calepe passa dall'Argentina all'Italia, c'ho la tipa che chiama se calor. Tu sei una cuna matata ma senza alcuna batata, stiamo ganando 1 milione. Ho scritto il